en lo nuestro y ahora es momento de ir al otro lado del estudio con mi compañero Jesús Chávez, quien nos va a compartir más información. Amigos televidentes de Televisión Azteca, no sé si se me nota en el semblante, estoy muy contento porque tengo un invitado de lujo, maestro sencillo, normalista, por la paz, en la escuela que lleva el nombre de ese trascendente maestro don Domingo Carballo Félix y de la Normal Superior de la Ciudad de México. Me estoy refiriendo al maestro Martín Avilés Ortega, que tiene esa distinción de ser un excelente maestro, pero también un excelente escritor, y hoy vamos a charlar con él. Buenos días, maestro. Buenos días, licenciado. Gusto en verlo. Es un placer que me haya aceptado. ¿Cómo nació la vocación de maestro y cómo nació la vocación de escritor? En cuanto a la vocación de maestro, podemos decir esto. Cuando yo salí de la secundaria, entonces se podía entrar a la normal. Yo quería ser contador público, auditor, y creo que un ejemplo como contador público de esa época era don Jorge Santana González, un contador muy profesional que después se dedicó también a la política y un magnífico amigo. Como no había en mi casa los elementos económicos para salir, entonces dije, si no puedo salir a una escuela, a una universidad donde pueda cursar esa carrera, pues voy a hacerme maestro. Me hice maestro como a los 5 o 6 años, ya noté que la práctica me hizo que me gustara el trabajo y que me preocupara por estudiar algo. Estudié ya la Normal Superior en México, especializándome en lengua y literatura españolas, y también llevé los estudios de psicología educativa. Yo siempre fui un lector, un buen lector, un lector muy asiduo. Desde los 13, 14 años yo recibía el catálogo de la librería Porrúa, que cada 2 meses más o menos me llegaba a mi casa. Juntaba lo de los domingos o el dinero que me quedaba y yo pedía 3 o 4 libros. Los leía, volvía a juntar dinero y pedía. De esa manera me hice un gran lector, además de que en mis estudios de la secundaria me interesó muchísimo la literatura, la historia. Era de las personas que al día siguiente me pedían la clase anterior, y yo con 2 lecturas ya tenía todo de memoria. Decía el maestro Trasviña, hasta con puntuación tienes el resumen hecho. Entonces, así me nació el gusto por la literatura junto con la historia. Le pregunto esto al maestro Martín Avilés, porque yo llegué al maestro a través de una obra importantísima para Baja California Sur, donde narra la vida de otro gran educador como es el maestro Ricardo Fiol Manríquez. Una obra importantísima donde el maestro conjuga lo de escritor con lo de maestro, porque se percibe esa esencia en esa obra. ¿Cómo nació este libro, maestro? Bueno, este libro fue producto, en primer lugar, de una admiración por el maestro Fiol. Yo lo conocía como un hombre que hizo escuela, e hizo escuelas también en lo material, fundando escuelas, y fundador de la escuela secundaria más importante de todo el Valle de Santo Domingo, la Ricardo Flores Magón, que empezó de la nada. Entonces, esa obra del maestro Fiol a mí me animó mucho, y cuando platicamos sobre la estimación que él quería de hacer de un trabajo sobre su vida, me habló y me interesó. Nos reunimos 35 veces, más de 35 horas de entrevista directa, sin grabadora, sin estar apuntando, como una plática de amigos. Llegué a conocerlo también, que pudiéramos decirle que aparte de su biógrafo, soy un gran amigo de él, y él es una gran persona para mí. Entonces, ahí conjugamos la crónica, conjugamos los diferentes géneros, y
traté de que el maestro saliera de tal manera descrito que la gente pudiera conocerlo más en su estado anímico, en su interior, en sus motivaciones, y creo que lo logramos. Quedó muy contento y la gente lo ha apreciado como un magnífico libro, no porque yo lo haya escrito, sino porque refiere una etapa, una vida, todo un estilo de vivir en la zona de Baja California Sur y en las diferentes épocas que el maestro ahí nos iba narrando. Sí, yo creo que la obra de la que estamos hablando es el reflejo de esa gigantesca acción que se ha hecho en el Estado por parte de educadores trascendentes. Yo le pregunté en la víspera le pregunté al maestro que qué opinaba de esos maestros pioneros en los que está el maestro Ricardo Fiol, pero le preguntaba también por un Alejandro Mota, por un Eliseo Medina Arciniega, por Rito Medina, por Vicente. ¿Se acuerda? Y usted me mencionó otro también trascendente, el profesor Juan Flores del Rosario. Y yo en mis adentros les llamo los 12 al patíbulo. Hábleme tantito de ellos, maestro. Sí. Todos esos maestros, varios de ellos nayaritas y otros subcalifornianos como Bernabé Verdugo, la maestra Chayito Verdugo, allá en La Toba, y maestros Maritoña Pozo en Ciudad Constitución, Teresa Jaramillo Lozano, Asunción Almaraz España, también en Ciudad Constitución. Toda esa serie de maestros vinieron a crear una forma de trabajar y de vivir. Fueron maestros sumamente admirados por las poblaciones, por las pequeñas colonias, por los ranchos a donde iban a trabajar, y dieron toda su juventud, su vida, su madurez, y ayudaron a levantar esa zona tan importante para nosotros como es el Valle de Santo Domingo, con un gran desprendimiento de su vida personal, con un estar cercano a la gente, de ir a comer con ellos, de ir a tomarse el café, de encontrarse en la calle y platicar con ellos, con la señora, con el señor. Ellos formaron toda una manera de trabajar y que los maestros fueran apreciados. Son personas muy trabajadoras que hicieron mucho bien y que la gente los recuerda con mucho cariño. Es acertado decir que una gran parte del desarrollo económico, político y social del Valle de Santo Domingo se debe a estos maestros. Ellos coadyuvaron, forzosamente coadyuvaron y ayudaron a crear con ese pequeño trabajo, aparentemente, en sus ranchos, en sus colonias, a que las personas permanecieran en él para que sus hijos tuvieran la educación primaria. El hecho de tener un ancla de vida y de trabajo en esos lugares fue importante. De ahí, posteriormente, ya los muchachos se iban a la secundaria. Pero antes de que hubiera la secundaria en Ciudad Constitución, tenían que irse a Loreto o tenían que venirse a La Paz quienes tenían oportunidad económica o familiares de poder hacerlo. Quienes no, se tenían que poner a trabajar en lo que había a la edad de 14, 15 años y se perdían muchas inteligencias preclaras que sí, fueron buenos padres de familia, fueron trabajadores, porque el hombre es importante en cualquier sitio haciendo bien su labor. Pero ellos, estos maestros, ayudaron a crear toda una forma de vida y una economía. Me está haciendo usted una crónica de lo que sucede en nuestro estado. Yo lo generalizo también. Ahora hábleme de ese género que es su consentido literario. ¿Qué opina de la crónica? Bueno, yo le tengo mucha estimación, pudiéramos decir, a la crónica, porque la crónica es un género donde se conjuntan varios elementos. Para hacer una crónica debe tener el conocimiento del hecho, de la situación. Debe tener una manera de poder no aislar esa crónica, sino poderla relacionar con todo lo demás. El hecho de tener un conocimiento histórico, el hecho también de tener una cultura amplia es importantísima. Hay que hacer un buen manejo de la narrativa, hay que saber cuáles son los puntos importantes para el interés de un cuento, para el interés de una novela,
y hacer el uso también, que a mí me gusta mucho, del lenguaje tradicional, académico y las puntuaciones que debe tener. Sin todo eso no hay crónica posible. Entonces, la crónica para mí es importante, lleva toda una serie de requisitos, de elementos que la convierten en un modelo a seguir y se practica tanto. Hay veces las personas hacen crónica y no se dan cuenta de que es una crónica. Eso es lo interesante, tratar de que parezca desapercibido, pero que podamos captar al analizarlo todos los elementos que la conjugan. Por eso a mí me gusta mucho la crónica y me encanta este género. Y compartimos ese gusto. Amigos televidentes, desgraciadamente el tiempo nos acorta, nos retira del afecto y de la simpatía que sentimos por nuestro entrevistado. Pero yo no quiero que se vaya de este estudio, sino que le dé un consejo a los jóvenes que, como él, han abrazado las dos carreras, la docencia y la literatura. Creo que en el trabajo del maestro se conjugan muchos elementos positivos. La participación social, la participación cultural, lo ideológico, quienes prefieren trabajar en el aspecto sindical, y en la formación de los elementos que están a su cargo, de los jóvenes, de los niños, de los adultos. Pero siento que uno de los profesionistas que mayor parte han aportado a la literatura es el maestro, junto con el médico, junto con el abogado y ocasionalmente el ingeniero. Ha habido médicos excepcionales, ha habido abogados excepcionales como escritores, y hay una gran cantidad también de maestros, porque el trabajo de maestro hay que hacer informes, hay que rendir cierta información de tipo general, hay que hacer planes de trabajo, unidades de trabajo, hay que hacer reportes de lectura. El abogado de la misma manera redacta, informa, hace el planteamiento de los alegatos que va a presentar. El médico tiene que hacer la bitácora de lo que hace. Entonces, por eso hay tantos profesionistas de estas ramas que son magníficos escritores. Y el hecho de escribir allí, yo recomiendo siempre, ¿quieres ser escritor? Escribe. No te quedes en la lectura. Escribe, porque quien no escribe no puede ir mejorando. Y escriban como ustedes quieran empezar, y después vean quién los puede supervisar para que esa escritura vaya siendo mejor. Pero no se puede aprender a escribir si no se escribe. Para caminar hay que comenzar a andar. Si no se comienza a andar, no se camina. Si no se comienza a escribir, no aprende uno a escribir nunca. Esa es una de las maneras que yo tengo de pensar. Pues muchas gracias, maestro. Amigos televidentes, les agradezco la oportunidad que nos otorgan a mi invitado, un servidor Jesús Chávez Jiménez, de llegar a sus hogares. Un abrazo y no olviden, hagan el bien y sean felices. Hasta luego. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Esto es todo de mi parte, que pase un excelente fin de semana. Yo lo espero el próximo viernes en punto de las 11 de la noche, aquí en Lo Nuestro.